Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más estamos aquí en pleno verano con todo el calor de agosto, refugiados en el Chester, en este espacio de radio, pero que no es radio, porque también es televisión, estas formas modernas de la televisión ahora a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes y nuestra web. El Chester desde Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, desde Yelmo Cines, que es donde estamos para echar un rato de charla con Almería como protagonista. Y sinceramente, si hay algo que llama la atención de Almería, fuera de Almería, una de las cosas que más llaman la atención es nuestro sensacional Parque Natural Cabo de Gata, Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata, Níjar. Y hoy estamos con Salvador Parra, que es su director. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros y nada, un placer compartir este rato. Director del Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata Níjar. ¿Y eso qué es? ¿Qué hace uno cuando es director de eso? Bueno, pues un reto apasionante, diría yo, ¿no? Como bien decía, Cabo de Gata es como la joya de la corona en la provincia de Almería, una de las joyas de la corona, y una figura de protección internacionalmente reconocida, con prácticamente todos los reconocimientos internacionales de protección. Entonces, pues es un lujo, ¿no? Desde el punto de vista de valores ambientales y patrimoniales también, desde el punto de vista cultural, pues es un sitio especial. Bueno, el Parque Natural, digamos que administrativamente está gestionado por la Junta de Andalucía. Tú eres funcionario de la Junta de Andalucía. ¿Y exactamente qué es lo que hay que gestionar ahí? Porque, bueno, la naturaleza va sola, pero hay muchas cosas que no van solas, ¿no? Tienen que ir de la mano del ser humano, ¿no? En este caso, que entiendo que es cuando entra vuestra labor administrativa. Sí, yo probablemente distinguiría entre dos funciones claras. Por un lado, desarrollamos y ejecutamos los distintos programas de conservación que se desarrollan en el parque. Es el principal objetivo que tenemos, ¿no? La conservación y mantener esos valores naturales de biodiversidad marina y terrestre, como bien has comentado, porque es una obligación fundamental que esos valores se mantengan y los puedan disfrutar las generaciones futuras. Ese es el principal trabajo administrativo del parque, junto con la gestión administrativa que supone las diferentes solicitudes que hay para actividades que se pueden desarrollar dentro del parque, porque es un espacio natural, se contabilizan las labores de conservación con las del desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces, las diferentes actividades que se desarrollan dentro del parque, pues muchas de ellas necesitan autorización, pasan por una autorización previa del parque. Entonces hay ese trabajo administrativo de gestionar esas autorizaciones. A veces no solo dependen del parque, sino también desde la propia delegación, de otros servicios de la Delegación de Medio Ambiente. Fíjate, yo tengo desde hace muchos años, desde hace pues, casi 20 años que emití una frase, ¿no? que es un concepto mío, evidentemente que no es nada original, sino como todo lo que sale de nuestro pensamiento hoy en día, es difícil ser original, ¿no? Pero bueno, yo hace muchos años que vengo diciendo, y no solo a raíz del Parque Natural, sino en general de Almería, que para mí nuestra provincia es un tesoro, ¿no? Un tesoro natural. Y cuando uno tiene un tesoro, se me ocurren tres posibilidades. Una es guardarlo en un cofre, meterlo bajo llave y que se quede ahí y no sirva para mucho, se quede ahí confiscado. Hay una segunda posibilidad que es gastártelo, sin empezar a despilfarrarlo y bueno, pues dentro de un tiempo no tendremos tesoro. Y luego hay una intermedia que es ponerlo en valor, cuidando de que el tesoro nunca se deteriore, pero además nos ayude a incrementar nuestro patrimonio. Yo soy un clarísimo defensor de la tercera opción.
No sé si estás de acuerdo un poco con el planteamiento y en general, claro, seguramente el kit de la cuestión estará en que no nos pondremos todos de acuerdo de qué es ponerlo en valor, ¿no? Sí, bueno, pues lo que acabas de decir yo creo que es la máxima con la que tenemos que trabajar en los espacios naturales, en un parque natural, concretamente, o prácticamente en la gran mayoría de espacios naturales, porque se regula a nivel de legislación que la puesta en valor de todos los valores ambientales, patrimoniales y culturales que hay en ese espacio tienen que ser compatibles con el disfrute de las personas. No se puede conservar, lo cierras, le pongo una valla y ya está, y lo conservo, pero lo conservas con qué objetivo. Los espacios como estos son para que la gente los disfrute y con ese disfrute además participa en esa puesta en valor, porque lo valora, ¿no? Gran parte también de los trabajos que tenemos que hacer es propiciar esa sensibilización hacia todos los valores que tiene un espacio protegido como este. Entonces, claro que sí, la tercera opción esa que decía, esa es la buena, debe de ser la buena. Lo que pasa es que es complejo buscar a veces ese equilibrio. Y bueno, Cabo de Gata es un sitio, los sitios muy emblemáticos pues están sometidos a esa presión adicional de más visitantes. Cabo de Gata pues es un espacio que es marítimo también, entonces la presión pues se traslada mucho a la época de verano, a la época estival. Pero bueno, ahí está el reto, propiciar esa conservación con ese disfrute sostenible, ¿no? Y en ello estamos, en nuestra principal labor. Y coincido contigo, no solo hablamos de Cabo de Gata porque es como el referente, pero Almería tiene otra serie de espacios naturales que son increíbles, impresionantes, menos conocidos, con menos presión de gente, como Sierra María Los Vélez, por ejemplo, los Filabres, zona de los Filabres, zona de Sierra Nevada almeriense, o sea, somos unos privilegiados en ese aspecto. ¿El turismo es necesariamente un enemigo o el enemigo es el turismo mal entendido? No es un enemigo cuando las actividades que se desarrollan son sostenibles y se hacen de una forma regulada y de una forma que evite esos impactos. Entonces no tiene por qué ser un enemigo, tiene que haber una regulación y es una cosa que está pasando en muchos de los espacios naturales a nivel mundial, entiendo, ¿no? En España está pasando, zonas con más presión turística, pues lleva a que esa gestión sea más compleja y más complicada, pero no tiene por qué ser un enemigo. Sin embargo, a ver, yo sin ser un entendido en esto, entiendo que la cantidad, a mayor presión, como tú dices, a mayor cantidad de afluencia turística, pues será más difícil controlar la sostenibilidad y el cuidado de los espacios, ¿no? ¿Es necesario, llegado a determinado momento, la limitación de la afluencia o ilimitadamente se puede llegar a controlar el turismo? No, es necesario hacer una limitación en las zonas más sensibles. Al final, los espacios naturales tienen, dentro de los espacios hay también una zonificación que te delimita cuáles son las zonas más sensibles. Y entonces, si hay zonas que son especialmente sensibles, necesitan de una limitación, no puede entrar ahí todo el mundo y eso hay que hacerlo y de hecho ya se hace en Cabo de Gata, como lo más conocido es la restricción que se hace en el acceso a las calas de Genovese y Monsul, por ejemplo, ¿no? Donde no puede pasar un número ilimitado de coches porque van a aparcar, se aparcarían en cualquier sitio y eso hay que regularlo de alguna forma. Y yo creo que eso es uno de los retos importantes que tenemos en Cabo de Gata, ese diseño de esa movilidad sostenible, definir la capacidad de carga, ¿no? La capacidad de acogida que tienen estos territorios. Ese es un reto ahora muy importante. En ese tipo de toma de decisiones hay un componente científico, déjame que lo llame así, importante. Es decir, se puede llegar a una objetivización o son todo criterios. Me explico, es decir, al final estamos sometidos a que quien toma las decisiones piense de una manera o de otra,
o hay, fíjate que ya no hay consenso en casi nada, pero bueno, los científicos de la cosa podrían estar más o menos de acuerdo. Uh-huh. No, yo soy un defensor a ultranza del conocimiento científico y para mí es la base la toma de decisiones nuestras a nivel técnico dentro del parque. Entonces, por supuesto que tenemos que basarnos en esas opiniones. La subjetividad a la hora de tomar, a la hora de gestionar un espacio natural, eso no es bueno, no. Tenemos que fiarnos de esa aportación científica y tenemos la suerte, en Almería además, de contar con científicos de primer nivel. En la Universidad de Almería, en la estación de zona árida del CSIC y en otros organismos que apoyan aquí en Almería. Entonces hay que buscar ese apoyo, pero no solo de la parte científica, como decía, al final en un espacio protegido conviven mucha gente, conviven los municipios, conviven los distintos núcleos de población, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, y toda esa gente está representada en el órgano de gestión participativo que tienen los parques, que son las juntas rectoras, donde se intenta agrupar toda esa opinión, ¿no? Y nosotros tenemos que rendir cuentas sobre nuestra gestión. Te veo fuerte, me estás citando cosas que están de plena actualidad polémica, como por ejemplo el CSIC, con todo este tema de las gacelas y eso. Pero déjame que es que sí, no quiero que se me olvide una cosa que tengo en la cabeza desde que has empezado a hablar. Yo he estado ahora unos días en un sitio, que no sé si tú conocerás, que se llama Cabo Verde, un país enfrente de Senegal, al que yo he llegado desconociéndolo completamente. Y una de las cosas que yo no sabía era que es uno de los sitios del mundo, dependiendo de quién te lo diga, es el que más. Pues ya sabes que aquí también un poco la gente tira de patria, ¿no? En el desove de las tortugas, ¿no? De un determinado tipo de tortuga en concreto, ¿no? Que, por cierto, estuvimos viendo un desove una noche de una tortuga. Y a mí me recuerda, yo no sé si subjetivamente, a Almería en los principios del desarrollo del parque natural. Es decir, allí están ahora pues empezando a implementar, empezando no desde ayer, desde hace algunos años, a implementar pues una serie de medidas, una serie de infraestructuras para el control incluso del acceso. Tú vas por una carretera de piedra o de tierra y ahí hay como una especie de tiendas de campaña gigantes donde vive gente que se dedica a limitar, es otro tipo de civilización, ¿no? Al final, pues el control de las actividades humanas en determinadas zonas es algo que se está implantando ya en todos los rincones del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo que comentábamos antes, al final las zonas más sensibles dentro de los espacios naturales las tienes que poner más hincapié en esa protección, y si eso conlleva restricciones de acceso, otro tipo de restricciones, pues hay que hacerlo, esas decisiones hay que tomarlas, y muchas veces lo que comentabas tú antes, apoyada en ese conocimiento científico, que esas decisiones se tomen de forma objetiva, porque muchas veces esas decisiones no son sencillas y son controvertidas, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta. Hay gente que está acostumbrada a acceder de toda la vida a una playa, y el que en un momento se diga de hacer una restricción, pues hay que explicarlo. O sea, las cosas hay que contarlas y explicarlas bien. Y en todos los inicios de los espacios protegidos son complicados. Seguramente no habrá ninguno en el que haya la gente del territorio haya dicho, qué bien, ahora me restringen. Esto es perfecto. No, la sensación inicial siempre es que esto, un parque o un espacio protegido, te va a restringir a hacer cosas. Luego yo creo que los años demuestran que eso no es así para nada. Un espacio protegido bien gestionado permite la puesta en valor, y la puesta en valor también de actividades económicas, socioeconómicas compatibles con el espacio. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a extrañar un poco, pero yo siempre digo que cuando yo una cosa no la tengo clara, me dedico exclusivamente a intentar estar al día de todo lo que ocurre en Almería, entiendo que hay mucha gente que tampoco la tiene tan clara. Yo creo que lo tengo claro, pero es verdad que con el ámbito de los límites del parque natural hay gente que juega a la confusión. Yo a veces oigo a gente decir, bueno, es que esto está en parque natural. Digo,
ostras, pues no pensaba yo que el parque natural llegaba hasta aquí. O esto es que no está en parque natural. Digo, ostras, pues esto a mí sí me parece que está en los límites. El parque natural está claramente delimitado. ¿Cuáles son esos límites? Sí, los límites del parque natural están claramente delimitados a nivel cartográfico desde hace muchos años. La última legislación, la última normativa de gestión del parque, que son el famoso Plan de Ordenación de Recursos y el Plan Rector de Uso y Gestión, se publicaron en el año 2008, y esa publicación, que son las normas que delimitan cuáles son los objetivos con los que trabajamos en el parque, cuáles son las limitaciones, cómo se pide una autorización, se zonifica el parque en función de las zonas más valiosas desde el punto de vista ambiental o las que menos, hay una graduación. Y los límites se definen también cartográficamente. Entonces, esos límites están publicados y la cartografía está publicada. Cualquiera puede acceder a esa cartografía y verla. Están, yo creo que incluso en Google Maps, las zonificaciones de este espacio y de otros muchos, la puedes cargar y puedes ver, oye, yo estoy en este punto, estoy dentro del parque natural, no lo estoy. El parque natural abarca territorios de 3 términos municipales, que son Almería, Níjar y Carboneras. Sí. ¿Por Almería hasta dónde llega? Por Almería, zona costa. Almería ocupa la parte de Torre García, pues, la playa de Cabo de Gata hasta la altura de la zona de Rambla Morales, bueno, más para allá. O sea, toda la zona ya de la playa de Corralete, Arrecife de la Sirena, eso ya pertenece a Níjar, ¿vale? Digamos, sí, no, pero me refiero al parque natural en Almería, ¿hasta dónde llega? En Almería, digamos, tirando para Retamar, Almería ¿dónde provincia. Está el límite? No, Almería capital. Sí, llega hasta la zona de Torre García. Hasta ahí evidentemente Retamar está fuera. Sí. Y zona de Green Beach, que ahora ha estado muy de moda, está absolutamente fuera. Está fuera. Yo sí. he llegado a oír que la zona para Green Beach estaba dentro del parque natural. No. Que es una cosa que dice, bueno, o no lo sabes o me quieren mentir, que es una de las cosas que más me molestan a mí, que me quieran mentir. Y por la parte de Carboneras, ¿hasta dónde llega? La parte de Carbonera llega hasta la zona del Hotel del Algarrobico. Ahí están los límites más o menos. ¿Y está antes? O sea, ¿el Algarrobico está dentro o está fuera? Dentro. Está dentro, o sea, se corta justo los límites, más, prácticamente, un poquito más. Qué poco atino, ¿no? Hacerlo justo dentro del límite. Se hubieran ido un poco más para allá y se hubieran evitado muchos problemas. Generado menos problemas, probablemente, sí. Bueno. Y por el interior, ¿hasta dónde llega? ¿Llega hasta la autovía? No llega a la autovía, se queda antes. No sé, es que tiene su zona, en la zona de la Boca de los Frailes, llega hasta esos límites. Por el interior, pues zona de Fernán Pérez, bueno, va variando ahí. Evidentemente, el grueso de la zona agrícola está fuera del parque, claro. Sí, evidentemente. Sí, hay dentro de la zonificación del parque, pues el parque se creó en el año 87 y luego los instrumentos estos de gestión pues se aprobaron los primeros en el año 94 y luego los últimos, los que están vigentes, en el 2008. Y el parque incluso tiene dentro pequeñas zonas que son zonas de invernadero, pero muy pequeñitas, son testimoniales. Son, creo que, si no recuerdo mal, en torno a 500 hectáreas por ahí de las 37.000 hectáreas terrestres que tiene el parque. ¿Por qué se permiten esas 500 hectáreas? ¿Por qué eso es compatible? No, porque son zonas en las que cuando se creó el parque ya había pequeñas manchas de agricultura intensiva, entonces pues se permitió eso, pero son muy testimoniales, igual que los otros cultivos tradicionales que había dentro del parque. O sea, el parque tiene zonas que son zonas naturales, totalmente naturales, pero otras que son zonas naturales, pero que han tenido algún cultivo de tipo tradicional. Esa era una zona muy cerealista, ¿no? en su día, hace ya unas décadas, y eso se mantiene, o sea, se contempla dentro de esa zonificación del espacio. Pero eso es algo que pregunta la gente, o el miedo ese, pero la agricultura, es que dentro del parque hay zonas de invernadero, esto puede seguir creciendo, no puede seguir creciendo, o sea, esas zonas no se puede construir un invernadero fuera de las zonas que están contempladas para eso, que son muy pequeñitas. Al final lo que tú decías, la información pues aclara muchos malos entendidos y, en fin, a veces
extrañamente fluye poco la Sí, información. probablemente eso es, y antes te decía que uno de los retos es el tema de desarrollar una movilidad sostenible y definir bien la capacidad de acogida que tiene el territorio. Otro de los grandes retos es seguir trabajando en hacer toda la información esta que tú comentas que genera dudas, trabajar mucho más en eso. ¿Sabes lo que pasa? Que las horas de sombra informativa son el mejor caldo de cultivo para el que quiere manipular. Claro. Es cuando las cosas no están claras, el manipulador se mueve ahí como pez en el agua. Sí, ahí tenemos que hacer un esfuerzo y aprovechar las nuevas tecnologías, temas de redes sociales y todo, y diseñar también herramientas de comunicación que sean sencillas, que lleguen de la forma más clara posible. A veces, claro, yo puedo colgar un Twitter o colgar el decreto que regula la ordenación o la gestión del parque, pero eso te tienes que leer, hay un documento de un montón de páginas. Está condenado a que nadie lo lea. Claro. Entonces, eso tenemos que hacer un esfuerzo. Se hacen muchas cosas, es verdad. Y aprovecharía también esta entrevista para llamar un poco la atención en el tema de que tenemos que ser más cuidadosos como visitantes de un espacio natural a la hora de la limpieza, ¿no? Eso es un poco, a veces es un poco preocupante cuando ves algunas imágenes. No vamos a decir que algo generalizado, pero eso hay que cuidarlo, porque el problema que hay en un sitio donde va mucha gente, especialmente en el verano, a playas, el problema es que muchas de las playas que hay en el parque natural, cuando te sales de zona urbana, esos son playas naturales, de difícil acceso, donde muchas hay que ir andando, donde no puedes acceder con un transporte y así debería de ser, y habrá que propiciar eso también para la protección. Pero son sitios donde lo mismo que es difícil acceder para recoger basura. Claro. Y no se puede poner un contenedor, no puede entrar un camión. Entonces, y para controlar. Bueno, para claro, controlar diría que imposible. Muy difícil controlar porque son zonas complicadas. Entonces es fundamental. Se ponen carteles, lo que decimos, hay que reforzar esa información, pero ese tema hay que cuidarlo. Cuando tú vas a una playa de estas, tienes que llevarte tu bolsita y cuando termines recoger tus cosas y llevártelas, porque no hay otra forma. Y eso para evitar que hubiera que llegar a tomar medidas más drásticas de restringir a lo mejor algunos espacios, porque eso llegue a generar un problema importante. Tú eres un funcionario de la Administración del Estado. De la Administración Autonómica. De la Administración Autonómica en este caso. Y bueno, porque las administraciones autonómicas, hay que decir que esta entrevista se graba y en este momento está Puigdemont queriendo entrar al Parlamento de Cataluña. La Administración Autonómica sigue perteneciendo al Estado. En Cataluña no lo sé, pero en Andalucía hoy por hoy estoy seguro. Perdóname el chascarrillo. Es que hoy es el día que es y no podemos despegarnos de la actualidad. Y al final el funcionario pues tiene unas funciones y una manera de desarrollar su trabajo y el político otra, y estáis obligados a convivir. ¿Cómo llevamos lo de la presión política? Bueno, vamos a ver, yo llevo como funcionario público 24 años, ¿vale? Y he trabajado en la Delegación de Agricultura, en la Delegación de Medio Ambiente, y en esos 24 años pues he tenido la ocasión de tener responsables políticos de distintos signos políticos y dentro del mismo signo político han cambiado muchas veces la persona, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Bueno, mi experiencia no ha sido buena en general. No voy a decir que yo he sufrido ninguna presión más allá de que, bueno, el político pues tiene su función, como tú decías, nosotros tenemos una función puramente técnica y el político en general, pues para su función política necesita de ese trabajo objetivo que le aportan los funcionarios. Entonces, bueno, convivimos y yo siempre lo digo cuando me preguntan, me hacen preguntas de este tipo. Nosotros tenemos como funcionarios públicos
tenemos lealtad institucional. Yo es algo que intento cuidar mucho, porque al final somos responsables de un trabajo, dirigimos un equipo, estamos al frente de un espacio natural, en este caso que es pues, muy conocido, muy mediático, y tenemos que asumir esa presión, pero por eso tenemos una lealtad institucional con quien esté gobernando a nivel político. Nosotros hacemos nuestra función y ya está. Nosotros no podemos tener una lealtad política, da igual, tendremos nuestra idea, evidentemente, ¿no? Pero no podemos trabajar, nosotros tenemos que trabajar con esa objetividad siempre. Te voy a hacer una pregunta abstracta, pero que digamos que tiene reminiscencias de algo muy concreto. ¿Es objetivable, está clarísimamente definido lo que hay que hacer con un cortijo situado en zona parque natural que se quiere convertir en un alojamiento rural? Una buena pregunta. Sí, también todo de actualidad, ¿no? Es una pregunta abstracta, ¿eh? Sí, bueno, la normativa de gestión que tiene el parque pues define dentro de esa zonificación que comentábamos antes qué zonas son susceptibles para hacer una actividad de ese tipo, como dicen, ¿no? Que una edificación ya existente, un cortijo existente, pueda convertirse en un alojamiento. Entonces, es un proceso, yo creo que el proceso actual es bastante garantista en el sentido que se pasan muchos filtros, no solo un informe puramente ambiental que emite el Parque Natural, que es un informe importante, ¿no? Sino que un proceso de ese tipo pasa por otros servicios, como comentábamos antes, otros servicios de la delegación provincial porque este tipo de actuaciones van a pasar una serie de autorizaciones ambientales que son mucho más amplias del propio informe que hace un parque natural. Ahí entran otro tipo de temas de gestión de residuos, de alcantarillado de una vivienda que está en un entorno rural. Hay una serie de cuestiones que van mucho más allá de lo que es el informe ambiental del propio parque. Y luego está la parte urbanística que define los ayuntamientos en su planificación urbanística, que tienen sus normas también. Lo que pasa es que los instrumentos ambientales, de autorizaciones ambientales, son previas a todo el proceso urbanístico. Yo te preguntaba por la normativa del parque, claro, porque luego efectivamente todos los términos municipales tienen un tramo de montaña o de campo. Claro. Que no Sí, sea pero parque incluso natural. dentro de parque natural rigen también las normas urbanísticas que tiene un ayuntamiento, porque está dentro de su término. Entonces ellos también, una vez que cuando se llega a esa autorización ambiental, pues el ayuntamiento es el que va a marcar todo el proceso que conlleva a obtener una licencia urbanística. Entonces, dentro del parque natural, la normativa te dice que, sobre todo la zona, qué zona es susceptible, porque hay zonas donde ese tipo de actuaciones no están contempladas y no se pueden hacer. En aquellas zonas donde sí se puede, porque teóricamente son zonas donde los valores ambientales pueden tener esa compatibilidad de uso, pues hay que evaluarlo. Y esto genera el tema de alojamiento rural en espacios protegidos, no solo en Cabo de Gata, en otros muchos, pues son siempre a veces actuaciones pues muy controvertidas, ¿no? Pues desde distintos puntos de vista, no todos los colectivos opinan igual. No, pero la opinión está muy bien, pero otra cosa es la norma, ¿no? O sea, si no te gusta la norma, pues trabaja para cambiar la norma. Hay que cambiarla o, bueno, hay que trabajar también en lo que hablábamos antes, definir realmente esa capacidad de acogida o esa capacidad de carga que admiten los territorios también a nivel turístico. Todo eso hay que evaluarlo con información objetiva, lo que hemos estado comentando antes, información objetiva de todo tipo, científica y cuanto más mejor, para que te lleve a tomar las mejores decisiones y que esa controversia que siempre se genera hay que minimizarla de la mejor forma posible. Pero yo entiendo que en una democracia como la nuestra, todas las normas, incluso la más grande, la que acoge a todas, que es la Constitución, incluyen los mecanismos para cambiar la propia norma. A mí me parece que es que hay gente que lo que quiere es cambiar la norma sin seguir los procedimientos que tiene la norma para ser cambiada. Es decir, como yo creo que esto está mal, pues que se cambie, ¿no? Y a mí yo me quedo mucho más tranquilo con esto que has dicho de que no, mire usted, es que las normas
están muy claras, es decir, que no hay, que lo demás son juegos florales de la política y del ecologismo profesional y de quien sea, o de los sindicatos, no lo sé, de quien sea. Es decir, la norma es la norma. Y aquí hay una democracia, pues nos juntamos, votamos y queremos cambiar la norma, ¿no? Sí, y los procesos, en un proceso para una autorización de este tipo que estamos hablando, cualquier alojamiento que va a tener un uso turístico, el proceso que hay, como te decía, es garantista en el sentido que en varios de esos pasos siempre hay procedimientos de información pública donde cualquiera, a nivel particular o a nivel de asociación o a nivel de un grupo ecologista, tienen oportunidad de presentar alegaciones, claro, en los momentos donde se permite. Y entonces, pues, y eso también hay que ver, y hay que ver esas alegaciones, y hay que responderlas, y se presentan recursos, y hay que darle respuesta, que no es que las opiniones se guardan en un cajón, todo eso hay que verlo también. Fíjate que yo pienso que yo me acuerdo que cuando estudiábamos había quien nos decía en la facultad que los periodistas somos profesionales que sabemos un poco de todo y mucho de alguna cosa, y yo con el tiempo me he dado cuenta que las dos cosas son mentiras, ni sabemos un poco de todo, ni sabemos mucho de ninguna cosa. Pero es verdad que tendemos un poco por ese agujerito pequeño por el que vemos la realidad, porque claro, yo veo una parte muy pequeña de tu trabajo, tú eres el que lo ves todo, pues ya con ese agujerito nos pensamos que tenemos un conocimiento muy amplio, ¿no? Y bueno, creo que muchas veces al periodismo le falta un poco de respeto por el ámbito, por cada uno de los ámbitos profesionales que en realidad desconocemos en su gran mayoría, ¿no? Ha habido una polémica ambiental ahora muy grande con el tema este que decíamos antes de las cacelas y del CSIC, que no te quiero meter en ningún lío y te recuerdo que todas las preguntas de una entrevista, el entrevistado es susceptible de decir, pues mira, ese tema no lo sé o no me apetece responderlo. Yo ahí lo dejo. Pero es verdad que nosotros estamos haciendo mucho hincapié aquí en la emisora en solicitar el informe que, según el CSIC, o sea, el informe que demuestre la versión del CSIC, que han muerto gacelas por culpa de la música que se estaba desarrollando al lado. Y han pasado, pues vamos camino de 2 meses y no aparece el informe por ningún sitio. Y ese informe, o sea, esa toma de posición ha supuesto que los almerienses no podamos disfrutar de un espacio urbano recuperado y que nos ha costado mucho dinero de impuestos, que es el Parque Mediterráneo de los Jardines de la Hoya. Bueno, a mí me parece que es un caso claro de falta de información. Mire usted, si realmente la música mata a las caceras, que a mí, en mi desconocimiento, me parece algo inverosímil, pero que estoy dispuesto a que algún científico me lo explique, si esto es así, pues no estaría mal que nos dieran a conocer ese informe, ¿no? Que no aparece. Es un informe que se le pide al CSIC continuamente y el ayuntamiento se lo ha pedido. Sí, bueno, yo no conozco el tema de primera mano, más allá de lo que salió en prensa. Soy un poco ajeno, pero efectivamente lo que dice, a veces la prensa, bueno, o es su trabajo, una prensa objetiva como debiera de ser, o como yo la entiendo así, debería buscar, y es su obligación, buscar esa fuente de información y solicitarla. No sé el motivo que comenta, quizá a lo mejor es la época de verano, que ahora es complicado, la gente está de vacaciones. Todo el mundo tiene derecho. Y eso, pero sí, yo te hablo a nivel de parque natural, se nos solicita continuamente información para aclarar cosas, también a nivel de prensa. Autorizamos para hacer un reportaje audiovisual dentro de Cabo de Gata, también se necesita autorización, ¿no? Para ir a grabar imágenes y todo eso. Entonces, y nos entrevistan para un documental que va a salir de Cabo de Gata, y entonces surgen dudas o preguntas de este tipo que no están claras y te tienen que pedir esa información. A veces pues puede ser por escrito que te pidan un informe formal y que se haga un informe y se presente. Tampoco en principio hay mayor problema para eso. En este caso es un tema científico, pero a nosotros de forma continua llegan al parque una persona que pide un informe de qué puede hacer. Tengo una parcela o tengo un cortijo, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué me permite la normativa hacer ahí? Y se le manda una contestación por escrito informando de lo que puede hacer.
pues en el caso que comenta o casos similares, pues se solicita formalmente esa información y en principio no tendría que haber problema en contestarla, ¿no? El Parque Natural Marítimo Terrestre, por cierto, tengo un amigo que me da mucho la lata de que él piensa que hay como una especie de estrategia, una confabulación para que no se diga Cabo de Gata Níjar, ¿no? Yo creo que es un amigo nijareño, o sea que yo soy medio nijareño. Yo creo que es un poco chauvinismo. El Parque Natural es Parque Natural Cabo de Gata Níjar y va a seguir siendo así. No hay ninguna estrategia de lo contrario, ¿no? Digo yo. No, que yo sepa, no, que está definido así desde hace muchos años y yo no he escuchado nada de que se vaya a cambiar el nombre. Pues uno de los grandes tesoros, seguramente pues, en muchos ámbitos y en muchos aspectos, el mayor, el más reconocible que tenemos en Almería. Con su director Salvador, muchísimas gracias por haber venido, un placer y quiero que sepas que he aprendido mucho en estos 30 minutos. Nada, un placer de verdad compartir este ratillo con vosotros. Y gracias también a los amigos de Yelmo Cines que nos permiten bueno, pues el acceso, que lógicamente también es un acceso restringido, uno no puede venir aquí al cine cuando quiera, nosotros nos los permiten todas las semanas, y también a Centro Comercial Torre Cárdenas, que es el alma mater de este proyecto que llamamos El Chester. La semana que viene más, adiós.